Hey, ¿qué tal, geeks? Bienvenidos, yo soy Oscar Lebro y en este vídeo vamos a trabajar con Angular. Bien, en este proyecto, este pequeño proyecto, vamos a realizar un modal bastante sencillo, un pop-up, utilizando únicamente las herramientas que nos proporciona el core de Angular. Es decir, no vamos a utilizar ninguna herramienta externa. Bien, vamos a trabajar con lo que nos da Angular. En este caso vamos a trabajar con observables. Quiero que vayas al final de este vídeo y veas el resultado. Si ves que te sirve lo que vamos a presentar en este vídeo, por favor, regresa aquí al inicio y empieza con este tutorial. Bien, ¿por qué? Porque vamos a empezar desde cero. ¿Vale? Entonces, yo tengo mi proyecto aquí abierto. Recordate también que este no es un vídeo introductorio a Angular. Yo parto con la idea de que ya tienen nociones básicas al menos de cómo trabaja Angular. Bien, entonces igualmente para la parte visual, tampoco es un video enfocado en la parte visual del modal, sino simplemente en explicar la funcionalidad y cómo crear este modal sin utilizar ninguna herramienta externa a Angular. Bien, entonces vamos a crear el componente en gc, G de generate C de componente, y voy a ponerle el nombre a mi componente. En este caso se va a llamar modal. ¿Por qué creo un componente? Porque la idea de esto es que el modal esté estructurado o esté organizado en su propia carpeta. Su propia carpeta nos va a permitir organizar su contenido de manera más ordenada. Bien, por lo tanto, esto quiere decir que vamos a tener nuestro modal, el contenido de ese modal en otro componente. Bien, y vamos a crear aquí de una vez la parte visual de nuestro modal, tanto de nuestra parte de interfaz de usuario que nos va a permitir abrir el modal, como el contenido interno del modal. Bien, entonces aquí en el App Component, que es donde yo voy a poner el botón o crear la interfaz de usuario, voy a crear la etiqueta button, que le estoy indicando que va a haber un botón que me va a permitir abrir el modal. Ahí está, y ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, aquí en componente vamos a ponerle el contenido de una vez. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una etiqueta con una clase que nos va a permitir darle estilos a esa modal, ¿no? Para hacer un ejemplo un poco más declarativo. Un ejemplo que nos permita, si bien no sea tan bonito, nos permite entender cómo es que está trabajando esta lógica. Bien, ahí está modal. Y dentro vamos a ponerle modal body. Ahí está. Listo. Y aquí dentro va a estar el contenido. Bien. Contenido del modal. Y asimismo, ¿no? Vamos a ponerle dentro un botón que lógicamente va a permitir cerrar ese modal. Ahí está. Voy a poner una X haciendo alusión a que es un icono de una X que nos va a permitir cerrar. Bien, ahora, ya tenemos nuestros componentes creados, ¿no? Simplemente aquí en nuestro component, que es el componente que carga por defecto en una aplicación de Angular, solamente se nos está abriendo el modal, se nos está mostrando el modal. ¿Por qué? Porque el contenido de nuestro modal, repito, está en un componente aparte. ¿Y cómo nosotros llamamos a este componente dentro de nuestro app component? Sencillo, utilizamos las etiquetas app y el nombre pues, del componente que corresponde. Y de esta manera, ahí lo tenemos. Fíjate, ¿no? Ahí tenemos. Listo. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que ninguno de estos botones está funcionando. Fíjate, ahí está, ¿no? Entonces vamos a explicar aquí la lógica ahora, ¿no? ¿Cuál es la lógica de un modal? Cuando nosotros damos clic en abrir modal, se abre el modal que tú ves aquí. Y cuando nosotros damos clic en cerrar, en este botón que está dentro del contenido del modal, pues lógicamente se cierra el modal. Lo que quiere decir aquí de entrada es que nosotros estamos utilizando un switch, es decir, un interruptor que permite abrir y cerrar, true o false, ¿correcto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso. ¿Y en dónde declaramos esta propiedad o esta variable que va a ser un booleano? ¿Dónde? Dime tú, ¿dentro de el contenido de la modal o dentro del app modal? Perdón, del app component. Pues lógicamente dentro del app component, porque es aquí de donde parte, ¿no? La lógica de la modal. Es aquí donde empieza a abrirse la modal para luego cerrarse. Por lo tanto, en el app component vamos a crear esa función que nos va a permitir abrir la modal. No sin antes crear lógicamente esa variable o esa propiedad que nos va a servir de interruptor. En este caso yo le voy a poner de nombre modal switch, ¿no? Haciendo alusión pues a que es un switch, un interruptor que va a ser de tipo, ¿qué tipo? Booleano. Ahí está. Entonces, como ya he dicho, ese botón va a ejecutar una función, ¿cierto? Una función. Entonces vamos a crear de una vez aquí la función o el método que va a llamar openModal. Ahí está. Listo. Entonces, openModal, ¿qué va a decir? Pues simplemente que this modal switch, o sea, este interruptor, va a ser igual a true. Por lo tanto, cuando el modal switch, la propiedad modal switch o el interruptor esté encendido, esté en true, la modal se va a abrir. Bien. Y por lo tanto, cuando se cierre, pues va a estar en false. Entonces, ya que hemos creado
el método OpenModal, vamos a ir al App Component y dentro del botón abrir modal, vamos a indicarle pues que con el evento click se va a ejecutar la función OpenModal. Ahí está, ya hemos creado la función OpenModal. Ahí lo tenemos. Sin embargo, seguimos viendo lógicamente lo que es la ventana. Seguimos viendo la ventana del modal abierta porque todavía no hemos ejecutado ninguna función. Bien, no hemos dado la indicación para que se muestre cuando esté en true y que se cierre cuando esté en false el interruptor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a cortar este componente, las etiquetas de este componente, y vamos a utilizar la directiva de Angular ngIf. Aquí vamos a crear este condicional. Por lo tanto, voy a crear un div cualquiera, voy a utilizar la condicional ngIf. Y aquí en ngIf le voy a decir que cuando modal switch sea igual a true, o sea verdadero, ahí me muestre lo que es el appModal, ¿cierto? Ahí está. Vamos a ver, si yo doy clic aquí ahora, fíjate que no me está mostrando nada, pues porque el componente parte con la idea, fíjate aquí el appComponent parte con la idea de que modal switch todavía no tiene un valor asignado. ¿En qué momento le va a asignar el valor? Cuando nosotros ejecutemos esta función, este método OpenModal, que le está indicando que va a obtener modal switch el valor de true. Vamos a verlo. Ahí está. Hasta ahí todo sumamente sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa? Que tenemos que pues darle la función de cerrar modal a la X, ¿no? A este botón que está aquí. Pero fíjate, ¿no? Si yo le doy la X, vamos a poner aquí el componente donde se encuentra la parte lógica de la modal, que es aquí en modal component. Fíjate, quiere decir que aquí tiene que salir el valor false para que ocupe el valor de modal switch, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esa comunicación entre componentes, ¿no? Vamos a utilizar pues observables, ¿no? Como ya mencioné al inicio del vídeo, aquí vamos a utilizar observables ¿para qué? Para que el valor de ese observable que hemos creado sea el que ocupe modal switch. Por lo tanto, ese observable que vamos a crear va a ir cambiando entre positivo a negativo o entre true o false para que modal switch pueda ocupar ese valor y así ejecutar la función correspondiente al botón que vamos a presionar. Bien, entonces ¿cómo hacemos eso? Vamos a crear un servicio en primer lugar. Vamos a utilizar la línea de comandos ng, vamos a utilizar el g de generate y ese de service. Bien, yo voy a poner aquí el servicio que voy a crear en una carpeta separada. Services se va a llamar esa carpeta y le voy a dar el nombre a mi servicio. En este caso yo le voy a decir que se llame switch. Ahí está. Recordemos que los servicios son fragmentos de código, ¿no? Son fragmentos de código, funciones externas que nos van a permitir ser utilizadas en nuestra aplicación. Bien, estos son los servicios. La web en general se compone de muchísimos microservicios. Bien, aquí está. Entonces, ¿qué vamos a crear? ¿Qué vamos a codificar aquí en nuestro servicio que acabamos de crear? Muy sencillo. Aquí vamos a crear un objeto observable. ¿Qué es un objeto observable? Un objeto observable es, valga la redundancia, un objeto que nosotros vamos a poder observar. Si ese objeto, llevémoslo a una parte materialista, si ese objeto se vuelve rojo, nosotros vamos a ver que ese objeto cambia a rojo. Si luego cambia a azul, también vamos a poder ver que ese objeto cambia a azul. Es decir, es un objeto que tiene un valor que nosotros vamos a estar constantemente observando. ¿Ven? En este caso yo le voy a poner de nombre modal. Por buenas prácticas es correcto pues ponerle este símbolo de dólar, ¿no? Cuando creamos un objeto observable. Y va a ser igual a que ese objeto. ¿A qué clase pertenece ese objeto? Vamos a instanciar a la clase event_emitter. Ahí está. Esta clase event_emitter también se utiliza, para los que no lo sepan, en los inputs y los outputs. Son otra manera de comunicar componentes en Angular. Bien, vamos a darle el tipeo. Vamos a tipear este dato, va a ser tipo N. Y cerramos pues nuestra clase. Ahí está. Aquí me está mandando un error, ¿por qué? Porque yo estoy aquí importando la clase de la librería del directorio stream. Y no es del directorio stream. Borremos acá. Es del directorio Angular Core. Aquí está. Listo. Ahora sí, tipeamos el dato y vamos a cerrar nuestra clase. Y listo. Con esto ya tenemos creado nuestro servicio. Con este servicio hemos creado un objeto observable. Ahora sí podemos utilizar ese objeto y el valor que obtenga este objeto para entregárselo a nuestro booleano, a nuestra variable modal switch, a nuestra propiedad modal switch. Bien, ¿cómo hacemos ahora?
este servicio que ya hemos creado, simplemente es necesario utilizarlo en los componentes que van a trabajar con ese observable. En primer lugar, vamos a utilizarlo en el modal component. ¿Por qué aquí? Porque aquí tenemos que crear una función que emita un valor false para que ese valor sea capturado por modal switch y cierre el modal, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo consumimos nuestro servicio? Es muy sencillo. Aquí en el constructor vamos a encapsular, pongámosle un nombre a ese servicio, ahí está, y lo llamamos aquí. Dos puntos, ¿cómo se llama el servicio? Switch service, ahí está. De esta manera ya estamos llamando a nuestro servicio. Ahora simplemente hace falta utilizarlo. Bien, entonces, recordemos que aquí en modal component vamos a crear la función close modal que nos va a permitir emitir ese valor que va a tomar nuestro booleano modal switch para que se pueda cerrar la modal. Por lo tanto, vamos a decirle que this modal ss, porque aquí ya estamos utilizando nuestro servicio, punto, el objeto que hemos creado, punto, vamos a concatenar con el método emit, que significa emitir. ¿Y qué vamos a emitir? ¿Qué cosa? El valor. ¿Qué valor? False. Ahí está. Estamos emitiendo el valor false. Listo. Vamos a nuestro modal component. Y ahora sí, vamos a declarar el evento click que va a permitir ejecutar la función close modal. Ahí está. De esta manera no tenemos que hacer nada más aquí en el componente modal. ¿Por qué? Porque ya hemos creado toda la parte lógica y hemos terminado anexando pues el botón o la función que va a permitir cerrar la modal. Bien, ahí está. Listo. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? En el app component, en la parte lógica del app component que está aquí, ahora tenemos que escuchar el valor también de ese objeto observable que hemos creado. Para ello entonces vamos a utilizar o vamos a llamar a nuestro servicio. ¿Dónde lo hacemos? Aquí también en el constructor private. Vamos a ponerle el mismo nombre. Dos puntos, switch service. Ahí está, listo. De esta manera los estamos llamando. Pero aquí quiero que prestes atención a esto. Esto es muy importante. Aquí tenemos que dentro de la función ngOnInit, que es una función que pertenece al ciclo de vida de los componentes de Angular, que quiere decir que esta función se inicia apenas se renderice el componente, ¿no? Entonces, apenas se inicia el componente, tenemos que escuchar el objeto observable que hemos creado. ¿Qué significa escuchar? O sea, obtener ese valor. Entonces le decimos this.modal ss, que es el nombre de nuestro servicio. Ahí está. Vamos a colocar también el objeto que hemos creado, el objeto observable. Vamos a decirle que hay que suscribirnos. Subscribe. El método subscribe significa que vamos a escuchar, mantener observando ese objeto que hemos creado, ¿no? Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar ese valor y vamos a obtener ese valor de ese objeto observable. Ahí está. Esta función es un callback. Bien. Vamos a declarar esa función y vamos a decirle que this.modal switch. Uy, perdón, me faltó la flechita aquí. Ahí está. This modal switch va a ser igual a ¿qué? A valor. ¿Y qué me está trayendo valor? Valor me está trayendo el valor actual de mi objeto observable, modal. Es decir, que si modal pasa a ser true, entonces modal switch va a ser true. Y si modal pasa a ser false, modal switch va a ser false, porque aquí lo estoy indicando, fíjate. Y recordemos que en nuestro modal component, yo le estoy indicando, pues, con la función close modal, que emite el valor false, es decir, que modal se convierta en false. Por lo tanto, si aquí le estoy indicando que modal, el objeto observable modal, va a ser false, por lo tanto, aquí en mi add component, por lo tanto, como modal switch está tomando el valor de mi objeto observable modal, por lo tanto, modal switch también va a ser false. Y listo, vamos a ver. Ahí está, abre y cierra. Y de esta manera hemos creado, ¿no? Así de sencillo hemos creado un modal. Tú puedes darle el estilo que quieras, eso ya no es de mi incumbencia. Pero de esta manera hemos explicado la lógica y lo que hay detrás de cómo crear un modal
en Angular sin utilizar librerías externas, bien, utilizando únicamente las herramientas que nos proporciona Angular, este framework tan maravilloso que nos permite crear cosas fantásticas. Entonces, espero que te haya servido este vídeo, míralo cuantas veces sea necesario para que lo entiendas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.